Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Sábado pasado, un día antes de que se conmemorara el día de San Francisco, el Papa Francisco, pues firmó su tercera encíclica que se llama Hermanos Todos, Fratelli Tutti, y curiosamente lo hizo ahí en la ciudad de Asís, en la Basílica de San Francisco, donde está enterrado el santo, está la tumba del santo. Y está bien interesante, mi querida Mónica Uribe, ya la empecé a leer, no te voy a decir que la he leído toda, pero me gusta porque está llena de sensatez esta encíclica. Pues sí, es una encíclica social, porque bueno, también Laudato Si lo es. Claro, bueno, encíclica social. Medio ambiente, si no. Claro, Amoris Laetitia no, que es la otra encíclica, ¿no? Pero esta es social y nos recuerda una vez más las encíclicas sociales desde la Rerum Novarum de 1891, que es ahí donde empieza toda esta serie de encíclicas que todos los papas, desde León XIII hasta Francisco, han emitido encíclicas sociales, pues porque se dan cuenta que la cuestión social pues les afecta no solamente a su feligresía, sino al mundo. Y ese es el sentido de una carta encíclica, que es completamente abierta, que trasciende a la Iglesia. Entonces, en este sentido, habla en esta encíclica de cosas tan importantes como la política, la economía, la globalización, las redes sociales. Trata todos los temas de actualidad y eso se le agradece mucho porque es una orientación desde una visión muy sensata de las cosas. Ahora, ¿por qué es una encíclica social? Precisamente porque no se circunscribe a la parte de decir, bueno, es que los cristianos tenemos que... No, es, a ver, los ciudadanos del mundo, la gente, tiene que entender que si no es más fraterno y no hay una amistad social, que es el punto, es imposible llevar a cabo un nuevo arreglo, un nuevo concierto internacional y nuevas sociedades que nos permitan subsistir. Si no entendemos estos dos valores, pues nuestra acción como seres humanos con el planeta y entre nosotros va a ser nociva. Entonces, él parte de esta idea, ¿no? Dice, bueno, ok, la globalización nos hizo más cercanos como seres humanos, cercanos, pero no nos hizo más solidarios. Es ahí el punto. Hay 4 palabras que han sido completamente manipuladas y que nos está haciendo daño esta manipulación como sociedades, como individuos, como colectivos. Una es la libertad, la otra es la democracia, la otra es justicia y la otra es unidad. Son 4 palabras que él dice que hay que repensarlas y reutilizarlas en un sentido mucho más positivo para el ser humano. Bueno, la manera en que hace pedazos tanto al populismo como al neoliberalismo, no se salva. Creo que no hay un gobernante en el mundo que realmente se salve, ¿eh? No. Yo leía sobre el populismo y pensaba en el presidente de México, pensaba en el presidente de Estados Unidos, el de Polonia. Pues como veía lo del liberalismo, también pensaba en tontos otros presidentes que ha habido, ¿no? No claro. Se salva nadie, ¿eh? No, y bueno, finalmente dice que no puede haber una cerrazón, que tiene que haber una apertura, pero una apertura desde la esencia misma de la persona. Y nos dice en el segundo capítulo, que se llama Un extraño en el camino, que es la parábola del samaritano. Y eso ya parece una canción ranchera, ¿no? Un extraño en el camino. Un extraño en el camino, pues sí. O sea, tienen unos nombres medio rancheritos. A llorar y llorar. Los capítulos, pero pues es que también el mundo está como para llorar y llorar. ¿No será que le gustan las rancheras a Francisco? Pues en una de esas era rockero. Y eso me cae bien, la verdad. Otro guanajuatense, mira, la canción. Bueno, en este segundo capítulo habla de la rehabilitación de la sociedad, de esa sociedad herida, que tiene que buscarse los caminos de rehabilitación a través del diálogo y de la donación, de la donación del ser humano, o sea, de la persona a las personas que están heridas. El tercer capítulo se llama Pensar y gestar un mundo abierto, en donde habla ahí claramente de la fraternidad universal, de la apertura, de la entrega y de la promoción de valores. Y aquí claramente dice que el Estado debe actuar, pero debe actuar para garantizar la paz. Ojo, ese es bien importante ese punto. El cuarto se llama Un corazón para el mundo entero.
Y aquí habla básicamente de los migrantes, de la migración, de cómo se debe tratar a los migrantes, cómo puede haber un desarrollo solidario. Aquí esta parte es económica, pero también de muchos valores, de cómo atender a los migrantes e incorporarlos a la cultura, sin nulificarlos, pero tampoco dejándolos en los márgenes de la sociedad. Eso es interesante. El capítulo 5 es el que más me gustó, obviamente. A mí también. Porque es la mejor política. Aquí dice, para hacer una buena política, se debe buscar no solamente los votos, sino el bien común. Se debe dar causa al crecimiento de las personas de manera individual y colectiva. Debe haber una economía diversa y además se debe promover la creatividad empresarial y debe haber un diálogo interdisciplinario para generar nuevas formas económicas que lleven a una caridad social, caridad entendida no como que doy porque es pobrecito, sino el amor más puro que es la caridad, entregarlo en lo político. Y aquí es donde se acaba, pues por supuesto, la cuestión de nacionalismos, populismos, etcéismos. En su punto 155 resume casi todo lo que es este capítulo, ¿no? El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Mira, es la realidad del mundo de hoy, ¿eh? Pues claro. Sí, o sea, tiene una visión muy clara del mundo y la verdad es que yo vi mucho en Twitter, muchas críticas, sobre todo de sectores católicos a ultranza, que lo criticaron porque ¿cómo es posible que hable del diálogo? ¿Cómo es posible? Porque en el último capítulo, el 6º capítulo habla sobre el diálogo y la amistad social y habla de la cultura del encuentro, en no despreciar al otro, en la ventaja de las sociedades pluralistas, etcétera, etcétera. Todo lo que no estamos viviendo hoy en el mundo contemporáneo, ¿eh? Exacto. Aquí es donde habla de las redes sociales, de que cómo es posible que las redes sociales, en lugar de acercar a las personas de una manera positiva, se utilicen para la agresión. Es un punto interesante. Ahora, yo no sé por qué a los católicos tradicionales no les gusta, si eso es la esencia del catolicismo y del cristianismo. Pues porque están clavados con la exclusión del otro. Si algo tiene interesante el Papa Francisco es que no excluye y que dialoga con otros grupos, con otras religiones. Y el último capítulo, el 8º, habla sobre las religiones al servicio de la fraternidad. Es decir, somos distintos, creemos cosas distintas, pero lo que nos une es la promoción del bien común. Pues entre todos promovamos el bien común. Esto, y incluso pone una oración ecuménica que es básicamente para las iglesias cristianas, en donde habla del Espíritu Santo, en donde pide una serie de cosas, pero sustentándose en el Espíritu Santo, en la Ruaj divina. Entonces, aquí me parece que es una encíclica muy completa. Yo creo que merece no una, sino varias lecturas. Me refiero no a la lectura de diferentes puntos de vista, que también se vale, ¿no? Pero lo que nos quiere decir el Papa es que si no nos ponemos de acuerdo en lo básico, en lo bueno, bello y verdadero, verdaderamente este mundo, pues creo que va a durar poquito. No, eso lo vienen diciendo desde hace muchos años. Pero también a ver, yo creo que la condena a la guerra. Lo más ecuménico lo encuentras desde el principio de la encíclica, donde Francisco escribe: si en la redacción de Laudato Si tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo, que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación, en este caso, es decir, en Fratelli Tutti, me sentí especialmente estimulado por el gran imam Ahmad al-Tayeb, con quien me encontré en Abu Dhabi. O sea, fíjate cómo se inspira en una tradición ortodoxa del cristianismo. Él no tiene bronca como... No tiene bronca con nadie. O sea, puedes creer lo que quieras, pero mientras seas ético, te portes bien y seas solidario con el prójimo, no hay ningún problema. Es que es una encíclica tolerante para un mundo intolerante. Por ahí va el tema. ¿Por qué lo critican los católicos ultratradicionalistas o de derechas? Porque no atiende un tema que traen enquistado, que es el aborto, y el otro es que ve en términos de igualdad a las demás religiones, y eso les molesta mucho. Entonces,
A mí se me hace una gran encíclica, mucho superior a la Centesimus Annus de 1991 de Juan Pablo II. Esta es superior, en comparación es superior. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.